y podemos ver la última canción que cantábamos al Señor, entender que Dios es bueno. Usted podrá decir una canción con unas pocas palabras, pero expresamos que Él es bueno, la bondad de Dios. Y yo quiero que usted medite mucho en esto. Dios ha sido bueno con nosotros. Y en este tiempo, mientras meditaba como el ejercicio pastoral, vemos, y uno puede pensar, Señor, ante tantas problemáticas y ante tantas dificultades y ante tantas necesidades, cómo la iglesia, ¿cierto? En este tiempo, cómo la iglesia puede traer una respuesta, cómo la iglesia puede traer la verdad, cómo la iglesia puede aclarar tantas dificultades y tantas dudas. No solamente en la iglesia, sino que en medio de nuestra sociedad y en medio de la comunidad vemos una gran cantidad de adversidades, de preocupaciones, cómo a nuestro alrededor vemos dificultades, cómo a nuestro alrededor vemos que la gente desfallece, que la gente vuelve atrás, que las personas pierden la esperanza, cómo enfrentar enfermedades, necesidades económicas, frustraciones. Y pareciera como que la iglesia, como que la fe cristiana no tuviera respuesta a esto. Vemos como también en medio de nuestro alrededor vemos una gran cantidad de confusión. Ya la verdad no es verdad, lo que tú piensas es una cosa y lo que el otro piensa es otra cosa. Ya como que la verdad no tiene sentido, cada cual piensa lo que quiera, lo que cree saber. Ya como nos da miedo hoy el tema de las instituciones, de la autoridad, del sujetarnos, como la iglesia no se ve hoy como el lugar donde yo puedo estar seguro, donde puedo ser guardado, donde puedo ser enseñado. Una cantidad de cosas pensaba yo esa semana y uno decía, ¿cómo se soluciona esto? La palabra del Señor nos anima y nos recuerda que íbamos a tener dificultades, que íbamos a tener en la vida cristiana problemas. En esos días hablábamos con alguien, este fin de semana, y meditábamos en que todo en la vida es un riesgo. Usted se levanta y es un riesgo. Usted va a trabajar y hay un riesgo, ¿no? Entonces usted no puede decir, no salgo a trabajar porque tengo temor a aquello, que me suceda lo otro. Y la vida cristiana también es así. En la vida cristiana tenemos problemas, por lo que usted cree. Hay naciones, hay países donde usted es un riesgo por lo que cree, por Jesucristo, por el cómo vive, por el cómo vivimos. A usted algunas veces no lo han invitado o le han hecho alguna propuesta porque saben que su fe le limita o le impide asistir a esas actividades. Para otros no les importa. Vemos entonces cómo la palabra nos anima a recordar que estamos en el mundo y que en el mundo tendremos problemas. Pero el Señor, cuando oraba por nosotros, ¿qué decía? Señor, yo no te pido que los saques del mundo. Él oraba para que nos guardes de las cosas que enfrentamos en este mundo. Y entonces, ¿cómo se evitan estos problemas? No se pueden evitar, hay que enfrentarlos. Hay cosas que son de nosotros, hay circunstancias que estamos viviendo que son por causa de nuestra mala manera de vivir, de nuestras malas decisiones. Hay cosas que está viviendo nuestra sociedad o la iglesia por la errónea comprensión de las Escrituras. Uno de los problemas que estamos viendo en este tiempo, hermanos, es que cada uno entiende las Escrituras como quiera. Y la Escritura solamente tiene una verdad. La Escritura no significa muchas cosas. Una verdad es una verdad. No es como tú la creas, no es como yo la crea, sino como la misma palabra se revela en la que debemos creer. El Evangelio es uno. Y les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, yo no estaría apto para predicar por cuestión de mi barba. En algunas denominaciones yo sería reprobado. Y uno dice, pero qué comprensión tan incorrecta de las Escrituras. En otros lugares no me podría parar porque hoy no estoy usando corbata. Y uno dice, mire, pero es que eso no es el Evangelio. Nada de eso tiene que ver con el Evangelio. Y cuando usted y yo tenemos una errónea comprensión de la palabra, eso nos va a llevar a tener una conducta errónea. Y entonces, como pastor pensamos, ¿cómo edificamos la iglesia? No, yo soy un constructor, solo soy un mensajero, solo soy un colaborador
en el cuerpo de Cristo. Y cuando miramos la carta a los hebreos, ¿sabe una de las cosas que si pudiéramos resumir el libro de Hebreos, como muchos otros libros en un solo concepto, Hebreos nos anima a entender, mire, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Está hablando de la autoridad de Cristo sobre todas las cosas, no sobre parte de la creación o parte de las cosas. Si usted pudiera mirar a Hebreos, el libro de Hebreos dice, Cristo es suficiente. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿para cuántos de nosotros de verdad Cristo es suficiente? ¿De verdad Cristo es suficiente para tu vida? Como cuando usted y yo estamos almorzando o cenando y uno dice, no más porque ya es suficiente. Déjeme decirle que con Cristo no es así. Con Cristo es necesario siempre recibir, siempre conocer, siempre acercarnos a Él. No todo en nuestra mente infinita lo podemos comprender, pero gloria a Dios que por medio de Cristo nosotros podemos acercarnos a Él. La palabra del Señor dice que nosotros lo conoceremos a Él y le veremos cara a cara tal como es. Ahora vemos algunas cosas. La palabra dice que en Cristo vimos la gloria del Padre. El Señor se ha revelado por Él en todas las cosas. Y eso me lleva cuando Cristo es suficiente. Nada más necesito. Algunos dirán, pastor, tengo que trabajar mucho. No puedo buscar de Dios, no puedo ir a la iglesia porque es que esos pesitos los necesito. Y entonces uno dice, no, pero entonces Cristo no es suficiente. Porque es necesario que usted se esfuerce más y trabaje más porque Cristo no es suficiente. Y así de muchas otras maneras estamos buscando respuestas. Cuando miramos la carta de Hebreos, yo solamente tengo la oportunidad de compartir hoy dos cosas. Son otras y quiero que este mes podamos compartir lo que Hebreos nos enseña. Yo quiero empezar con esto. ¿Por qué se escribe una carta? ¿Por qué el autor escribe la carta a los Hebreos? Y podemos encontrar parte de esa respuesta en el capítulo 10. Quiero que me acompañe antes de iniciar con el capítulo 1. ¿Por qué el escribir esta carta? Pues en este tiempo, hermano, no había otro medio de acercarnos a las personas como hoy. Una de las posibles respuestas. No había manera de cómo un escritor, un pastor, un obispo, un siervo del Señor pudiera alcanzar a muchas personas si no fuera por una carta. Muchas veces ellos no podían estar presentes en una comunidad, entonces ¿qué hacían? Una carta. Cuando yo meditaba esto, yo veía cómo era suficiente para la iglesia el recibir la carta de uno de sus siervos, de los siervos del Señor, de los apóstoles, y cómo ellos con toda claridad entendían y comprendían el mensaje del Evangelio. Para nosotros hoy no es suficiente, para nosotros es necesario que pasen otras cosas. Como veíamos en este tiempo que la iglesia se comunicaban por cartas cuando un siervo, un servidor, un apóstol no podía acercarse. Y como estas cartas era necesario que fueran leídas, que fueran enseñadas. Y Hebreos 10, versículo 32 nos da luz del por qué se escribe esta carta a los cristianos de aquella época. Y dice la palabra del Señor. 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Cuando dice esta porción de la palabra, el escritor está diciendo y nos está dando a entender
que hay una dificultad que está pasando este pueblo. Cuando hablamos de la carta a los hebreos, se les está escribiendo a los judíos, a una gente que guardaba unas tradiciones. Y este escritor nos acerca a tres cosas. Dice primero, mire, recuerde, no pierdan la memoria de cómo vivieron ustedes el pasado y cómo el Señor los sacó de esa prueba. Mire, no pierdan la memoria. Una de las cosas que venimos diciendo y recalcando en este tiempo, en este lugar, hermanos, medite. Medite. Siéntese a reflexionar sobre las cuestiones de la vida. Medite. Y dice la palabra, mire, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, después de que esta iglesia o esta comunidad conoció la verdad, después de que esta comunidad se le reveló la verdad, ellos tuvieron dificultades. Hermanos, yo quiero que le anime, que se aliente, que recuerde el día que el Señor habló a tu corazón. Yo decía esta mañana que yo recordaba hace 26 años el lugar donde vivía. Esta mañana, no sé por qué llegó a mi recuerdo una casa donde yo viví hace 26 años. En esa casa fue donde me enseñaron el evangelio. Era una casa viejita, antigua, pero muy bonita, espaciosa. Y yo recordaba esa casa porque allí fue donde me predicaron el evangelio, donde me llevaron la esperanza en Cristo. Y yo recordaba con gozo en mi corazón y trataba como de volverme a esa época, a esa edad, a ese tiempo, y veía como el evangelio, hermanos. No bajó un ángel, no descendió fuego del cielo, no vino un superhéroe con una capa a hablarme, sino como la palabra me dijo a mí, yo necesito de Cristo. Como la palabra reveló a mi corazón que Dios es real y que Dios había enviado a su Hijo para morir por mi vida. Yo nunca lo había visto como antes. Cómo la palabra perforó, penetró mi corazón y el Señor trajo a mi corazón paz. En medio de una ausencia y un vacío, dije, Señor, yo quiero creer en ti. Y lo primero que hizo el Señor es sacar de mi corazón eso que había, la palabra. Fui iluminado, mi mente entendió, comprendí que había fallado a Dios, comprendí que era pecador, comprendí que era indigno para ir al castigo eterno. Pero comprendí que Dios me amó por medio de su Hijo. Fue suficiente para mí. Y Él le decía, hagan memoria cuando a ustedes se les iluminó el corazón y el entendimiento, que no son tradiciones, no son formalismos. Es el evangelio. Y dice, y por causa de esa verdad ustedes tuvieron problemas. Por causa de creer en Jesús, hoy en el mundo hay gente que tiene problemas. Hermanos, usted y yo tenemos problemas por creer en Jesús. Quizás no como los de otros países, de otras ciudades. Usted y yo tenemos problemas por creer en Jesús. Y dice, de esa misma manera ustedes creyeron y sostuvieron con un gran combate, con una gran lucha los padecimientos. Cuando usted mira esa parte de ese gran combate, está hablando como un gladiador. Está hablando de esos creyentes que por causa de la fe ellos pelearon por su fe. Cuando usted mira algunas series o algunas películas, existió el Imperio Romano y en el Imperio Romano había un estadio, se llamaba, se me fue. ¿Cómo se llama cuando usted va a Italia a visitar en unas piedras? El Coliseo Romano. El Coliseo Romano fue un lugar y se prestó para en aquellos tiempos para que los cristianos fueran espectáculo. Usted puede ir al estadio, es un espectáculo, un concierto, ver una obra de arte, pero como en aquel tiempo el ver cómo eran martirizados los cristianos traía gozo, espectáculo y entretenimiento para otros. Y está hablando de muchas maneras y de muchas formas como la iglesia padeció y enfrentó los padecimientos solamente por un motivo, por querer vivir para Cristo, creer en Cristo y reflejar lo que Él era. Y Él decía, recuerden ese tiempo, pero hoy no nos podemos comparar con ellos. Hoy nuestros padecimientos es luchar si me levanto un poquito más temprano. Hoy nuestros padecimientos es luchar si asisto cada 8 días o cada 15 días. Hay familias en la fe que ellos negocian. Mire, con Cristo uno no negocia. Hay familias en la fe que piensan de esta manera. El domingo voy al servicio, tengo comunión con la iglesia, le canto, le alabo, pero como ya fui este domingo, el otro domingo hago otras cosas.
Entonces voy el otro domingo, pero el otro domingo lo aparto. Déjeme decirle que es una mala comprensión de la palabra. Porque cuando miro desde el principio la iglesia se reunía y dice que el primer día de la semana para ellos, para nosotros es el último día de la semana. Y ellos se reunían el primer día de la semana ¿para qué? Para orar, para tener comunión, para tomar la cena del Señor, para escuchar, para entender la doctrina y escucharla, para cantarle. Para ellos era el primer día de semana. Si nosotros lo hiciéramos como primer día de la semana sería el lunes, pero no podríamos porque usted trabaja. El trabajo es una excusa para buscar a Dios, el tiempo, el cansancio, la fatiga. Pero ellos combatían de esa manera. Nuestro combate no es el rechazo del mundo, sino nuestro combate es con esa forma cristiana en la que vivimos a veces tan poquita. Y no solamente dice la palabra que ellos sostuvieron un gran combate, sino que ellos recibieron vituperios y tribulaciones, y fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros. ¿Cómo en medio de esa dificultad ellos buscaban un compañerismo entre los que sufrían y los que padecían? Había un acompañamiento. Ellos fueron compañeros y entendieron el dolor de los otros, se acercaron al dolor de los otros. Pero también dice la palabra que no solamente fueron compañeros, sino que ellos también entendieron que los que estaban en la cárcel por causa de Cristo, ellos no los podían dejar solos. Y dice el versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis. Y como la iglesia, usted lo puede ver allí, como el autor dice, mire, ustedes actuaban de esta manera, vivían de esta manera. Yo me devuelvo 10 años atrás y puedo ver los que eran pequeñitos, ahora ya son de 20, los que eran de 10 ahora son de 20. Puedo ver 5 años atrás y los que eran adolescentes ya están buscando comportarse como joven, el querer tener su novio, su novia. Y cómo la vida va pasando. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo cómo nuestra vida se va transformando y va cambiando. Pero la pregunta es, ¿Cristo está en todas esas cosas? Cristo está en todas las áreas de nuestra vida. Cristo afecta a todas esas áreas de nuestra vida. Y ellos decían, él decía, mire, ustedes fueron compañeros, no se olvidaron de los presos, de ellos se compadecían. Y no solamente había un compañerismo, sino una familiaridad. Muchos ya en este lugar no. Y en otras iglesias. Yo siempre le he dicho a ustedes que hay algo que a mí me preocupa cuando alguien se acerca, pastor, yo fui profeta, es que yo fui pastor, es que yo fui músico, o es que yo fui X cosa en la iglesia. Y uno dice, yo no sabía que uno en las cosas del Señor uno dejaba de hacer. Porque Pablo siguió siendo siervo hasta el día que lo sacrificaron, igualmente Pedro, igualmente Juan. Y entonces lo damos de esa manera, como en que yo fui, hermanos, yo algún día dejaré de ejercer este ministerio, y creo que así debe ser, porque creo que otros deben de venir, creo que otros deben de ser parte del servicio, pero nunca dejaré de enseñar la palabra, si Dios me lo permite y me da vida. Algún día dejaré de ser pastor, algún día el Señor me llevará a otras cosas, pero nunca dejaré de predicar la palabra. Algún día posiblemente uno estaré en un púlpito o estaré guiando una iglesia, no porque no quiera, porque sé que todo tiene un tiempo y sé que Dios va llamando, va formando, lo mismo que Pablo hacía con Tito y Timoteo, cómo les hablaba, cómo les exhortaba, cómo les animaba, porque decía, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Pablo sabía que algún día iba a partir, pero su preocupación era que otros quedaran firmes. Y esa debe ser nuestra tarea, nuestra actitud. Él decía entonces que no solamente ellos se compadecían de los presos, sino que también había algo que ocurría. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Como por ser cristianos en aquella época, entonces ellos eran vituperados, eran espectáculo, ellos tenían que combatir por creer en el evangelio, ellos eran despojados de sus bienes. Despojados por creer en Cristo, y ellos que decían, con gozo lo recibían porque sabía que tenían una heredad en el cielo. Entonces cuando yo miro esto, ellos tenían una clara comprensión del evangelio, donde ellos no estaban apegados a las cosas terrenales porque sabían que si es por causa de Cristo, mi heredad está en los cielos.
Que si es por causa de Cristo, mi vida está ¿dónde? Escrita en los cielos. Una mala comprensión de la palabra a ellos, comprensión de la palabra a ellos les llevó a combatir, a esperar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el escritor les dice a ellos, mire, ustedes pasaron esto, el Señor los va a volver a sacar. Por eso, no pierdan la confianza. No pierdan la confianza. Si el Señor les sacó de esa dificultad, Él lo volverá a hacer. Si el Señor le permitió vivir una prueba, la otra también. Y puede ser 10 más, la otra también. Y le dice, no pierdan la confianza. Yo le pido, querida iglesia, por favor, no pierdan la confianza. No la confianza en sí mismo, la confianza en Cristo. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Por eso yo no confío en mí. Yo estoy aprendiendo a no confiar en mí. Que es que llevo un tiempo en el pastorado, un tiempo en la fe. Yo no confío en eso. Mi confianza está en Cristo. Y dice, no pierdan la confianza. Y dice, ¿por qué? Porque el confiar en el Señor tiene un galardoncito. Dice el texto, ¿cierto? ¿Dice qué? Tiene grande galardón. No perdamos la confianza que tiene grande galardón. No podemos decir, ya no aguanto más, no busco más, no me congrego más. No perdamos la fe. El Señor no pudo convertir a mi esposo. No perdamos la fe, el Señor no pudo traer sanidad a mi enfermedad. No perdamos la fe, el Señor no pudo traer a mis hijos. Esa no es la confianza nuestra. Que es que como el Señor no hace, yo no creo. No es esa. De hecho, la fe nos lleva a ver las cosas que no vemos, a ver las cosas que no están hechas, o la fe nos lleva a ver sobre las cosas que ya están hechas. La fe nos lleva a esforzarnos, a creer en lo que no se ve. Y si su esposo, si su hijo, si su esposa, si sus familias, si su enfermedad, cualquier situación, pues yo creo, mis hermanos, en 2 sanidades o en 2 respuestas: que el Señor la cumpla en la tierra, o que el Señor la cumpla llenando de la tierra para disfrutarlo en el cielo. Si en el sentido de la enfermedad, en el sentido de la dificultad. Usted no comprende algo aquí, hermanos, mire, no hay problema, pero en el cielo lo comprenderemos, porque cuando le veamos a Él, lo veremos rostro a rostro. Pero no pelee porque no comprenda algo. Una de las preocupaciones en este tiempo que me da en nuestra nación es que todo el mundo tiene la verdad. Entonces coloquemos un color aquí y otro color aquí. Este tiene una verdad y este tiene otra verdad. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo vivimos? ¿Sabe que la iglesia no es así? La iglesia tiene una verdad que es Cristo. Ese era el problema, que perdemos la confianza porque no vemos las cosas, porque no vemos los resultados. Porque es que yo viví toda la vida sufriendo como pequeño y entonces me voy a vengar de la vida, porque es que como sufrí tan pequeño, cuando sea grande voy a ser así. Y entonces la gente se vuelve autosuficiente, orgullosa, arrogante. Pues mire a Cristo, hermanos, usted no sufrió más que Cristo. Sobre Cristo pasó algo que Él no quiere que pase sobre nosotros: la ira de Dios, de su Padre, sobre Él. Entonces no diga que usted que ha sufrido mucho, que ha tenido padecimientos. Usted sabe lo que padeció Cristo por nosotros. Entonces, como Cristo padeció y yo vi que el Señor le levantó, yo no pierdo la confianza. El Cristo mío no quedó muerto. Y entonces, al ver esta carta, que el propósito era decirle, mire, no pierdan la confianza, y luego el versículo 39 dice, mire, pero no retrocedan, por favor, no vuelvan atrás, no retrocedan. Dice, mas el justo vivirá por fe, versículo 38, y si retrocediere, no agradará mi alma. En los momentos difíciles nosotros queremos volver atrás. ¿O a usted no le pasa eso? Yo no quiero continuar con esto. Ese matrimonio está tan duro, este estudio, este trabajo. Yo escogí lo que no era. Cristo, la iglesia, qué pereza. No quiero continuar, quiero más bien vivir como estaba. La palabra dice que si nosotros retrocedemos, al Señor no le traerá complacencia.
El volver atrás no es un buen negocio. El darle la espalda a Dios no es un buen negocio. Es mejor dar el paso poquito, pero sabemos que vamos hacia dónde, hacia adelante, despacio. Usted está con mucha carga. El Evangelio me dice que el Señor toma mi carga y que Él toma mi yugo porque la carga de Él es ligera. Y vamos ¿cómo? Despacio. La vida cristiana no es el del que corra más ligero. La vida cristiana es el de que llegue a la meta, no de primero, que llegue. Ese será galardonado. Entonces el escritor dice dos cosas. Mire, hagan memoria que a ustedes se les reveló la palabra, conocieron el Evangelio, la verdad. Hagan memoria que ustedes por ella padecieron y el Señor les sacó. No pierdan la confianza y no vuelvan atrás. Y entonces por eso yo decía, bueno, Él les dice eso, pero ¿por qué les habla de la forma en que les habló? ¿Por qué empieza en el capítulo 1 a decir que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo? ¿Por qué tengo que entender esta verdad? ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? La palabra tiene una función que ella me lava. La palabra es comparada ¿con qué? Con el agua. Cuando el Señor le dice a los discípulos, mire, vosotros ya sois lavados. Ustedes no tienen necesidad de estas cosas porque ya son lavados por la palabra que les he dado. La palabra nos lava. Yo quiero que usted medite en su corazón. ¿Cuánto tiempo usted es lavado por la palabra? Porque si usted es lavado por la palabra una vez a la semana que viene aquí, hermanos, yo veo que usted está en serios problemas. Mi mente debe ser lavada ¿cada cuánto? Día a día. En esos días estaba sentado con los hermanos que se están preparando para la aplicación y les decía, mire hermano, nosotros tenemos un problema. El que predica la palabra tiene un gran problema de meditar en ella. Yo puedo encontrar personas que van a la palabra, investigan, buscan, oran y ya, tienen otras actividades. Pero eso es una actitud que nosotros no tenemos. Leemos la palabra, pero no meditamos en ella. Cuando usted mira Proverbios, Eclesiastés, muchos de los dichos que hayan allí viene por causa de que los escritores, ¿qué hacían en su vida? Observaban, meditaban, y entonces decía el escritor, mira la hormiga perezoso. Y hablaba de cómo la hormiga trabaja, cómo la hormiga recoge en verano para que en invierno no tenga problemas. ¿Eso vino por qué? Porque él observando, el Espíritu le guió, escriba esto. Nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de sentarnos para meditar, para reflexionar, para observar. Hemos perdido esa capacidad que hace tiempo venimos insistiendo de estar a solas, de poner una mirada en el cielo o estar tranquilos y meditar en la palabra que leímos y luego orar para que el Señor nos revele su verdad. Estamos tan apresurados y estamos queriendo que Dios nos responda. Posiblemente Dios no nos va a responder en ese momento. Él traerá respuesta mientras vamos orando y el Señor, claro, trajo la verdad. Pero hemos perdido la capacidad. El descanso de nosotros es llegar cansados y tírese a la cama. Descansar también es sentarse en su silla y meditar en la palabra. Mirar la obra de las manos de nuestro Dios. Y él le dice, Dios habiendo hablado, el cristiano debe entender que la Biblia nos habla de 2 testamentos y 2 pactos. Y debo comprender el Antiguo Testamento y debo comprender que en el Nuevo Testamento el pacto es perfecto y es completo. El Antiguo Testamento era como la ñapa, como cuando usted va al restaurante y le van a servir, antes de servirle el almuerzo, le dan unas arepas con hogado o le dan arepas con, no sé, con queso o maduritos con alguna cosa. El Evangelio nos enseña que el Antiguo Testamento era sombra de lo que en Cristo se iba a completar
y se iba a perfeccionar. Entonces un judío tenía en la mente unas tradiciones, unas cuestiones, como nosotros occidentales tenemos otras cuestiones y tradiciones. Y entonces el Señor o el escritor utiliza, inspirado por el Espíritu Santo, esta analogía. Dios hablaba en el antiguo pacto por profetas, por ángeles. La palabra nos dice también que Dios se ha revelado por medio de la creación. Pero Dios, cuando traía un mensaje en el Antiguo Testamento, ¿era por quién? Por profetas y por ángeles. Él traía su palabra por medio de ellos. Pero no era el deseo de Dios. En Génesis vemos cómo Dios se acercaba al hombre. ¿Cómo era ese acercamiento de Dios con Adán? ¿Cómo era? Caminaba en el jardín, estaba frente a frente. Pero hubo algo, el pecado lo dañó todo. El pecado se tiró en la batica de cuadros, como usted y yo decimos. El gran mal de la humanidad no es la economía, no es el medio ambiente, es el pecado. Es no conocer la verdad, es rechazar la verdad. Hermanos, con todo respeto voy a decir esto, yo sé que hay profesionales. El problema de nuestra sociedad no es que usted no vaya a psicólogo, que el psicólogo no te entienda mentalmente. De hecho, ellos necesitan ayuda. El problema de nuestra sociedad es que no haya más médicos para que usted no se enferme. Y les he dicho, Dios los bendiga. Pero aún ellos necesitan de Cristo. Para yo comprender al hombre necesito la palabra. ¿Cómo el pecado distorsionó la manera de pensar, la manera de creer y la manera de sentir? El pecado no va a decir distorsionó, el pecado dañó todo. Pero la palabra dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Pero en Cristo el Señor hace nuevas todas las cosas. Ahora, antes hablaban de esta manera y yo digo, pero ¿por qué la palabra? O sea, ¿por qué Dios dice y les da evidencia a ellos que confiemos en la palabra del Señor? Porque dice, ahora el Señor nos habla por medio de ¿quién? De Cristo. Hay un gran problema en nuestra sociedad. Todos tienen una verdad, por eso nuestra sociedad está tan vuelta para arriba. Y en la iglesia no puede pasar eso. Cuando la iglesia, la verdad es una, la verdad se enseña, la verdad es conocida, usted y yo pensamos como ¿quién? Como el pastor me dijo, como la Biblia me dijo. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y no nos ha hablado y nos sigue hablando por el Hijo. Como el Señor dice, el mensaje de esta gente era importante, pero ahora es Cristo. Ahora es lo que Cristo ha dicho. Ahora es lo que Cristo nos ha manifestado. Ahora es lo que Cristo nos ha querido revelar. Hermanos, Cristo no te va a revelar nada más que no esté en su palabra. Y con gran preocupación, hermanos, el Señor me ha llamado a cuidar su iglesia por medio de la palabra. Yo no tengo la facultad de obligarlo a usted a que crea lo que la Biblia dice, porque si el Espíritu Santo no te mueve, hermanos, yo lo único que haré es orar. Porque la palabra me dice que tengamos la mente del pastor. ¿De quién? De Cristo. La mente de Cristo. Y es por eso que vemos una gran cantidad de dificultades en nuestro alrededor. Hay denominaciones que dicen, los trinitarios y nada es lo mismo, para ser como un católico. Y yo digo, ¿dónde está el amor de ellos? Ellos cuando están delante de uno, y yo los amo y los aprecio porque sé que entre ellos hay gente noble, pero cuando están en sus púlpitos nos dicen, ellos y nada es lo mismo. Y yo, ¿qué menosprecio? Porque gloria a Dios fue el Cristo el que murió por mí, porque de parte tuya no veo misericordia ni siquiera por eso. Porque tiene una manera errada, un concepto errado de creer correctamente. Debemos ser como aquel hombre que le dijo, Señor Jesucristo, yo te pido, ayuda a mi incredulidad, enséñame a creer. Señor, venga, aunque no entienda, te lo pido por favor, ayúdeme a entender, a creer.
¿Cómo es que el Señor habla en nuestros tiempos si no es por la palabra? Ha sucedido esto, no sucedió aquí. Sucedió, otro pastor me decía: pastor, imagínate que tenía una hermana con una familia muy bonita, llegaron dificultades, la iglesia ora, la iglesia les acompaña, la iglesia está ahí, y resulta que a la semana se fue a la iglesia para otra iglesia, allá el Señor le trajo una respuesta y entonces el problema no era sino la iglesia, porque se fue para allá a la otra iglesia y el Señor respondió. No entendió que la oración, la compañía, el pastoreo, la comunidad de la iglesia, pero como llegó a otro lugar y como el Señor respondió estando allá, y dice: no, es que estando aquí el Señor me respondió. No fue eso. No fue eso, fue la oración de la iglesia, los hermanos que estaban allí. Lo que pasa es que tú no fuiste paciente y estás atribuyendo una respuesta ni siquiera a Dios, sino a una iglesia. Eso pasa entre las iglesias por un concepto errado, de las Sagradas Escrituras. Mi bendición está en Cristo, mi salvación está en Cristo, mi promesa está en Cristo, todo lo que yo soy está en Cristo. Y por eso Él se presenta y por eso Él dice: mire, no estemos esperando respuestas en un ángel, porque los judíos aún tenían ese concepto, en otros profetas, porque aquel que es la palabra, Cristo es la palabra. El Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo. Él es la palabra. Y si yo tengo la palabra, ¿por qué tengo que buscar en otras cosas y en otros lugares y de otras maneras? Un mal consejo daña. Una mala comprensión de la palabra nos puede llevar a la locura, a la esquizofrenia. Por eso yo no soy aceptado. Fernando, no podríamos ir a una iglesia porque tenemos barba. Querida hermana, usted no podría entrar a otra iglesia porque se pinta sus bellos labios y porque no te pones una falda. Otras mujeres no podrían ir a una iglesia si tienen su cabello largo y algunas se hacen los rayitos. Que las mujeres se lo hagan. Por favor, los hombres no lo hagan. No, ya eso es cuestión de ustedes, mis hermanos. Cristo murió por todo. Eso es cuestión de ustedes. No es un lugar para hablar de modas. Pero mire, una mala comprensión de la palabra, ¿hasta dónde nos lleva? Hasta rechazar al otro. Y dice: los ángeles, y compara al mensaje que era llevado por los profetas y los ángeles, y dice: mire, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, cuando yo veo esta identidad en Cristo, Cristo es el Señor ¿de qué? De todo. No solamente el Señor de todo, sino que es el creador ¿de qué? De todo. No solamente el creador de todas las cosas, sino que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. Yo no quiero descubrir otra verdad, yo no quiero ser iluminado en otras cosas, ni en mi esfuerzo humano, sino en la gloria de Cristo. Santiago dice en su epístola: acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Él es la imagen misma de sustancia y quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué? ¿Con qué sustenta el Señor todas las cosas? Con la palabra de su poder. Porque es importante que este hombre le esté hablando a la iglesia de los hebreos por la palabra. Porque ahora Dios nos habla por medio de su palabra. Hermanos, yo le pido el favor, todos aquí podemos pensar diferente y eso es respetuoso, pero en cuanto a las cuestiones de la palabra, de la Biblia y de los fundamentos, ni usted ni yo tenemos la autoridad de pensar contrario a ella. Hermanos, no tenemos ni siquiera nosotros la autoridad de pensar contrario a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hechura de ella. La palabra me hizo a mí. Génesis dice que Él hizo todas las cosas por medio de la palabra. Y entonces, ¿cómo yo me voy a rebelar en contra de la verdad?
¿Por qué hablo esto, hermanos? Porque si usted ve nuestra sociedad y si usted ve alrededor del mundo la gran división, el gran número de creencias, de denominaciones, de pensamientos, y por esto no murió Cristo. Cristo orando ese último día decía por nosotros: Señor, que ellos sean uno como usted y yo somos uno. Pero no podemos ser uno si la bendita palabra no nos une. La palabra dice rojo, entonces no puede ser amarillo. Pastor, pero si hacemos esta variable, hermano, la palabra me dice que es rojo. La palabra me dice que ahora Cristo nos ha hablado. El Evangelio de Gálatas, Pablo preocupado por esta iglesia, después de haber disfrutado las bondades de la verdad, le dice: ya cayeron de la gracia. Y le dijo: ingratos, ¿por qué se han caído de la gracia? Y advierte aún: si uno de nosotros, como los apóstoles, si cualquier otra cosa, aún si un ángel del cielo viene y desciende y les habla otro evangelio, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Sea anatema. No hay otra cosa. Es la palabra de Dios. Si en su corazón no cabe la palabra de Dios, si en su corazón no cabe el entendimiento íntegro de la palabra, hermanos, entonces tiene serios problemas. ¿Por qué lo digo eso? Porque hay problemas. Porque hay problemas. Y porque quiero que la iglesia no suframos. Precisamente con los predicadores estamos estudiando. Y algo que llegábamos en el estudio es: un falso comprendimiento de la verdad nos lleva a una falsa conducta. Un falso comprendimiento de la verdad nos lleva a una falsa conducta. Y hablábamos, la verdad dice que oremos. Y esa verdad debe afectar mi vida. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Si la verdad dice que oremos, ¿cómo debo aplicarme a la vida? ¿Qué debo hacer? Orar. Pero nos cuesta, ¿cierto? Y la palabra dice: oremos los domingos por la mañana. ¿Qué dice? Oremos en todo tiempo. Oremos sin cesar. Sin cesar. Oremos, no podemos. No podemos dejar de orar. Entonces hay un falso comprendimiento de las Escrituras. Yo meditaba iniciando este año cuando hacíamos la programación. Señor, llega Semana Santa, ¿qué hacemos? Porque hay gente que le gusta que en Semana Santa hagamos cosas, van y llaman al profeta del momento, y entonces, y no estoy diciendo que sea malo, pero yo decía: Señor, llega Semana Santa, yo no quisiera que la gente fuera a descansar, hermanos. Hermanos, me perdonen. Por eso vamos a ir a ayunar en la mañana, a orar, a estudiar la palabra. Pastor, pero es que es día de descanso, hermanos. No, venga, vamos a orar. Y yo decía: Señor, ¿qué hacemos? Y yo allá meditando: amor, mira, aquí tengo la programación, Jueves Santo y Viernes Santo. La costumbre tradicional, ¿cierto? El 2 y el 3 de abril. Señor, oramos, ayunar y orar. Pero es que es festivo, es donde la gente se va a pasear, es donde uno trabaja toda la semana. Pues la iglesia cristiana, hermano, no es de aquí. Recuerde que no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces, en comunidad nos acercamos juntos a orar los unos por los otros. ¿Qué va a hacer el Señor, hermanos? No sé. Porque yo no me presupongo que es que vamos a decirle al Señor que haga esto, no. El Señor, el Espíritu Santo no es contratista mío, Él no es siervo mío. Él hará, Él responderá, Él sustentará, Él afirmará. Y pensaba de esa manera, porque he entendido que la iglesia es del Señor, porque he entendido que la palabra no puede dejar de enseñarse. Cuando el Señor le dice a los discípulos el Evangelio de Juan, mire, y comparaba cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Y dice que cuando el Espíritu Santo se nos revela a nosotros y cuando la palabra se nos enseña a nosotros, dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, usted todos los días, ¿qué tiene que destilar? Usted es como una fuente. La fuente es Cristo, pero como esa fuente de Cristo está depositada en nosotros, y nosotros que estamos destilando ríos de agua viva. Por eso la palabra debe permanecer, introducirse, enseñarse, sembrarse en nuestro corazón,
para que podamos producir ríos de agua viva. Y entonces, quiero terminar con lo que nos lleva a esta primera parte, ese capítulo, cuando miramos la importancia de la palabra. El Señor hace la comparación del mensaje de los ángeles y los profetas con la comparación de Cristo y dice: Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los profetas, Él es el cumplimiento del antiguo pacto, Él es el nuevo pacto, Él mismo es la palabra. Y hay una advertencia en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Hay algunas escuelas teológicas que toman este texto para enseñar si la salvación se pierde o no se pierde, ¿cierto? No vamos a entrar en eso hoy. Hay algunas escuelas teológicas que toman este texto para decir: míralo a él, mira que si dice, si se pierde la salvación. Pero cuando yo leo este texto, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ahora, él está comparando el mensaje del antiguo pacto con lo que ahora estamos escuchando. Y él está diciendo: si la palabra antigua tenía retribución y castigo, ¿cómo no va a tener castigo y retribución si menospreciamos la palabra que hoy se nos ha dado? Y dice: porque si la palabra, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted y yo, ¿por qué tenemos salvación? Porque un pajarito vino y nos habló y nos dijo que, ¿por qué le vino a usted? ¿Por qué usted y yo hoy disfrutamos de la salvación? Porque un día el poder de la palabra penetró nuestro corazón. El Espíritu Santo tomó esa palabra, la sembró en nuestro corazón. Nos abrió el entendimiento. Ahora dice: si el desobedecer a los ángeles trae castigo, ¿cómo será a nosotros si desobedecemos a Cristo? A lo que Él nos ha revelado, lo que Él nos ha enseñado. El Señor envía un par de ángeles preciosos, hermosos, dice algunos, ¿cierto? En una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. ¿Alguien la conoce? Sodoma y Gomorra, una ciudad inmoral, una ciudad que ofendía a Dios, que estaba en contra de Dios. Y yo puedo ver la misericordia de Dios, que le envía 2 ángeles a aquella ciudad a advertirles un juicio. ¿Y qué pasó, hermanos? Esa ciudad fue destruida. Ahora, la palabra y el autor de Hebreos me dice, el que escribe: Cristo es superior a esos ángeles. Y dice: ¿cómo no será mayor el castigo por menospreciar su palabra? Lo que Él nos ha dicho. Yo quiero, hermanos, que entendamos que si hay algo que la Biblia no me enseña, yo no lo enseño. Y yo no quiero que la iglesia se divida porque usted piensa diferente. Yo le quiero decir, amor, amada iglesia, no piense como yo, piense como Cristo. Si usted cree que Dios me ha puesto aquí como pastor, amada iglesia, ore por mí. Porque el mismo Pablo decía: oren por mí, para que yo y los demás siervos podamos predicar la palabra como es, con denuedo. Usted no puede tener temor a acercarse a mí a hacerme alguna pregunta. Si usted no sabe algo y yo no lo sé, yo tengo superiores. Pero le pido, por el amor del Señor, pensemos bíblicamente, pensemos como la palabra nos ha dicho. Porque dice la palabra, para terminar,
no solamente dándonos la advertencia de rechazarla y menospreciarla. Tu opinión y mi opinión en el sentido humano es respetable, pero las cosas del Señor no sirven. El Señor le dijo una vez a Moisés, Moisés le rogaba, Padre, déjame ver, déjame, yo quiero entrar a la tierra prometida, pero el Señor ya le había dicho, tú no vas a entrar. Y él le dice, Señor, lo que he dicho, no hablemos más de esta cuestión. Cuando el Señor determina una cosa, es como el Señor dijo. Si yo aquí alguna vez me paro a decir algo que no es bíblico, yo le doy a usted toda la autoridad para que se acerque en amor y me exhorte y me corrija. Porque yo no soy de esos pastores que digo, no es que Dios me puso aquí, es que yo llevo tantos años en la San Marino, como decía por allá esa muchacha. No, yo soy un hombre que puedo ser corregido. Pero se los digo en el amor del Señor, en las cuestiones de la palabra del Señor, hermanos, tenga cuidado. Porque una mala comprensión de la palabra nos puede llevar a la locura, a la desidia, a la esquizofrenia. Y termina diciendo el por qué se nos ha dado la palabra. El versículo 14, el capítulo 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne, está hablando de nosotros, así como a nosotros se nos dio la vida. Dice que, y la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, como Cristo se hace hombre, para destruir como Dios, pero también como hombre, el imperio ¿de qué? De la muerte. Esto es al diablo. Como el poder de la palabra a quien destruye. Yo recuerdo a nuestros antepasados, no voy a hablar de quién, pero yo recuerdo una vez un antepasado, la tradición decía que a San Judas se le amarraba de la pata de la cama boca abajo para que cumpliera, no sé, el milagro o lo que estuviera recibiendo. O ustedes pueden, o sus familias, o ustedes creyeron en otras cosas, tradiciones. Mire, nada de esto tiene poder contra las cosas del mal. Usted pone la cruz así, entonces el enemigo sale corriendo. No, con esa cruz le da a usted en la cabeza, hermano. La palabra tiene poder para destruir las obras y el imperio del diablo. Crea la palabra, cante la palabra, medite en la palabra, predique la palabra, confiésela, no hay nada más. Y luego dice el versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí todavía hay gente que es esclava a la religiosidad y a las tradiciones. Yo le compartí a la iglesia esta semana en un devocional, yo era esclavo a mi método. Como yo estudié administración y hice aquellas cosas, entonces en la administración todo es un método. La cajita aquí, la cuenta acá, esto. Yo no me podía salir de eso. Y entonces el Señor llegó y ¿qué hizo? Es que no es un método. Yo sufro con eso. Yo sufría con eso. Es que son formas. Y entonces los de la alabanza se me pasaron 5 minutos. Muchachos, me quitaron 5 minutos de la palabra. Y entonces la de que anuncia se demoró 5 minutos. Y entonces yo era como ir. ¿Usted no lo notaban? Y yo, no, hermano, no le dé temor. Sí, usted lo notaba. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo era esclavo de esos métodos. Y entonces tengo que dejar que Dios, yo agacho mi cabeza y empiezo a mirar, a contar para 10. No, Señor, bendice la iglesia, es tu iglesia, mi amada, tu amada iglesia, mis hermanos, la familia, es como tú quieras, no como yo. Porque el Señor bendice la iglesia por medio de otros hermanos. ¿O usted no cree eso? ¿Usted no cree que somos bendecidos con los hermanos que participan, los otros que oran, los que interceden, los que cantan, los que... Imagínense donde el pastor hiciera todo. Pero así somos muchos de nosotros.
Nosotros somos esclavos a esa servidumbre, a los que tienen sus negocios. Usted y yo pensamos que si no es como yo lo hago, diga la verdad, ¿usted lo ha dicho así o no? Si no es como yo ordeño, si no es como yo hago, si no es como yo vendo, si no es como yo confecciono, ¿o no nos ha pasado eso? Sí, hermanos, a todos nos pasa. ¿Eso cómo se llama? Servidumbre. Es una carga en la que yo tengo que aprender a confiar en el otro. Y como la palabra dice que nosotros estábamos sujetos a servidumbre y el Señor vino por medio de su palabra a deshacer todas esas cosas. ¿Cómo no amar la palabra, hermanos? ¿Cómo no amar la palabra? Hermanos, estoy de verdad preocupado, no por ustedes, estoy preocupado para que la palabra se enseñe como se debe enseñar. Pero estoy preocupado, hermanos, de que usted quiera escuchar la palabra y que usted quiera amar la palabra. Yo le invito a que en su casa usted saque un tiempecito y la escudriñe, la lea, medite. No es una servidumbre cuando usted dice, ya leí 2 capítulos hoy. Hermanos, eso es esclavitud, ¿no? Prefiera leer 3, pero medite, entiéndalos, reflexione, porque no es una competencia. No es yo voy a leer 2 capítulos porque quiero completar en el mes 2 libros. No, de eso no se trata. Es bueno la disciplina, pero quiera usted, hermanos, acercarse a la palabra y que la palabra refleje en su corazón y en nuestra cara lo que necesitamos cambiar y lo que necesitamos madurar. Y entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué el escritor le escribe a esta gente para que no vuelvan atrás? Dice, vuelvan a la palabra. Cristo es superior a cualquier mensaje de cualquier personaje, de cualquier divinidad que usted crea que no hay más, que es una. Cristo es la palabra. Cristo es la verdad. Eso dice el Evangelio de Juan. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué voy a buscar verdades en otras cosas?